Bien, yo quiero entrar entonces en la enseñanza de la palabra. ¿Está bien? Voy a quitarle el micrófono. No sé si sin micrófono se me escucha bien. ¿Sí? No, con micrófono. No, no se oye afuera. No se oye afuera. Ah, es que no se oye en la cámara tampoco. Ok. Yo creo que no tuvimos mucho ruido allá afuera con los vecinos, ¿no? No, esto está bien. Bien. Ok. Yo comencé el domingo pasado, perdón, el Shabbat. Diga conmigo Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. El domingo nos reunimos pasado para hablar acerca de la fe. Yo empecé hablando acerca de la fe, sentí de Dios empezar con el grupo que le estoy hablando acerca de la fe, porque yo he encontrado en los seres humanos crisis de fe. ¿De qué estoy hablando? De crisis de fe. Y es que Jesús habló de las crisis de fe. Él dijo que antes de que Él viniera, para el tiempo de su venida, yo creo que estamos en el tiempo de su venida. Yo no voy a ser dramático con ese tema hoy, pero yo voy a presentar toda una serie de escatología aquí. Aquí yo voy a presentar toda una serie de escatología y vamos a descifrar el 666, el anticristo, todo ese rollo que Hollywood presenta, todo eso está en la Biblia y yo se lo voy a descifrar a ustedes con la Biblia y con la historia aquí. Esa es una serie que me toma a mí por lo menos unas 6 semanas. 6 semanas todos los fines de semana enseñándoles de eso aquí. Usted va a venir, voy a tratar de hacer un librito para que ustedes tomen notas. Claro, si anuncio eso al público, yo no sé, entonces sí no vamos a caber. Entonces sí no vamos a caber porque si usted se mete en mi página de internet, yo presenté esa serie en Barranquilla y se metieron 4.000 personas en el Jumbo a escuchar la serie de escatología, que tiene que ver con la ciencia. La escatología es una ciencia que estudia los eventos del fin del mundo. Porque Jesús dijo que este mundo iba a tener un fin como lo conocemos, pero un comienzo nuevo que es la esperanza que todos tenemos aquí, de que haya una vida nueva y un nuevo estilo de vida. Y Jesús dijo que para el tiempo de su venida iba a haber una crisis de fe. Y yo lo enseñé el domingo pasado. ¿Basado en qué cosa? ¿A cuánto le hizo bien la enseñanza del domingo pasado? De la fin de semana pasada, mi esposita, qué linda. Pues si ella es la discípula número 1 mía. Pues les enseñé que lo que va a traer, Jesús lo dijo, lo que iba a traer crisis de fe para el tiempo de su venida era qué cosa. Vamos a ver si lo recuerdan. Diga conmigo, las injusticias. Claro, toda injusticia, ¿qué produce? Inconformidad, ¿qué más? Dolor, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Sí, pero hay algo que no me... ¿Qué más produce? Rabia, César, ayuden a César. Desesperación. Jacqueline, que está viviendo injusticia. Una pregunta, ¿podríamos decir que la injusticia produce incredulidad? Sí. Claro. Esta semana yo firmé en esta mesa, yo firmé el contrato de esta casa. Esta casa me la alquilaron por fe. De eso yo estoy enseñando de fe. Porque cuando yo empecé todo mi ministerio en Miami, yo lo empecé 3 calles más abajo en esta misma calle. Y yo dije, yo quiero una casa por ahí. Y lo llamé a él para que me vendiera el carro que tengo. Y me dijo, yo te tengo la casa. Y me tenía esta casa. Y yo no la había visto y me mudé aquí por fe. Bienvenido. Ya hablando de milagros estoy ahora mismo. Hablando de la dueña de la casa. ¿Dónde está Milagro? Viene Milagro. Vino solito. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria a Dios. Él es el papá de la dueña de la casa, de quien yo estoy hablando ahora mismo. Yo alquilé esta casa por fe. Pero quiero que, porque les estoy hablando de que Jesús dijo que para el tiempo de su venida, que iba a haber una crisis de fe, producida por la ¿qué? Injusticia. Entonces yo estaba firmando el contrato con Milagro aquí firmando el contrato. Me dijo lo siguiente: yo nunca hago esto. Yo no rento casas con contrato. Yo con la palabra, pero me han dado tanto palo. Pero resulta que ella ha visto cómo yo he puesto esta casa. No sé si los que vinieron el domingo pasado se han dado cuenta. Yo soy un maniático de la limpieza y esta
No, no, pero olvídate de eso. Y a mí la decoración me gusta, y las matas, y ahí vino Fulton que me hizo el jardín, eso lo hicimos todo, y limpiamos todo ese patio, y papá limpió la piscina, él estuvo aquí trabajando esta semana, y me dejó esa piscina, y usted ve esta casa, porque donde yo llego, yo le dije a la dueña de esta casa, mira, la casa tiene que informarle a la gente lo que va a suceder con ellos cuando oigan mi palabra. Se van a embellecer, gloria a Dios. La palabra que yo predico restaura gente y embellece a la gente. Como lo hago con la casa, lo voy a hacer con la gente. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted viene a escuchar? Mire, si usted viene a escuchar, su vida no va a ser igual. Porque la fe viene por él. Y yo soy un predicador de fe. Por eso empecé una serie de fe. Porque el hombre vive por la fe, todo se hace por fe. Ella me alquiló la casa, me firmó el contrato. Entonces noten lo que me dijo firmando el contrato. Me dijo, esto yo nunca lo hago. Y yo le dije, yo sé, me estás cobrando las cuentas de otros. Me dijo, pues sí, me da mucha pena, pastor, pero lo que me han hecho otros. Entonces lo que Jesús dijo es cierto. Esta es una época que está caracterizada por ¿qué cosa? Por la incredulidad basada en la ¿qué? En la injusticia. Yo acabo de conocer a Jacqueline. Jacqueline es un caso de una injusticia durísima. Ella me está haciendo a Gladys no le gustan los muebles de la sala mía, no le gustan para nada. Pero ya yo le voy a comprar 2 sillas para enanitos, para ella y su esposa, su hermano que se sienta, porque a ella le quedan los pies así colgando. Entonces yo estoy haciendo el respaldar de los asientos. Me lo está haciendo Jacqueline. Yo la conocí esta semana, pero cuando fui a su casa conocí su historia también. Ya te vendí la silla esa y el capo di monte, ya me lo mandaron a buscar. Ahí me comunicaron que cuándo lo voy a mandar para allá. Bueno, y a ella la abandonaron, su hombre la abandonó con 2 niños. Y claro, yo no voy a echarle la culpa a él porque él no está. Y ustedes saben que las mujeres son complicadas. Ustedes lo saben, ¿verdad? Ustedes saben que las mujeres son complicadas. Lo saben, ¿verdad? No. Es que piensan ellas piensan que no lo son. Porque acuérdense que la mujer pecó. Yo le voy a empezar a dar unas revelaciones de la mujer importantes. Mire, la mujer pecó para ser mejor. Cuando la mujer pecó, ella estaba perfecta y quiso ser más perfecta. Diga conmigo, qué rollo. Porque eso está en la mujer. Por eso la mujer es perfeccionista. Y la mujer siempre ve al hombre como imperfecto. Porque eso fue lo primero que la serpiente le metió a la mujer. Tu hombre no sirve para nada. Y así me dicen todos. El marido mío no sirve para nada. Pero no sirve para nada. Qué tremendo eso. Ellas piensan así, yo las atiendo en privado y me dicen no sirve para nada. Porque la mujer pecó en la perfección para ser más perfecta. Por lo tanto, ella siempre va a ver al hombre con inferioridad. ¿Y qué pasa? Que como el hombre pecó para corromperse, porque nosotros pecamos hacia abajo, la mujer pecó hacia arriba. Por eso el hombre tiene la tendencia de la corrupción. Y claro, la mujer lo ve más imperfecto todavía. Pero si usted es un corrupto, este lo que le falta es ladrar. Ladrar lo que le falta. ¿Me están escuchando? Entonces imagínense el rollo que hay hoy en día. Entonces ella, claro, pero yo sé que tu caso es diferente. Él me explicó y yo llegué a su casa y la vi en esa situación. Yo dije, no, aquí la voy a bendecir. Y tenía una silla y ella es tapicera y tapiza fantástico. Tiene una silla de 200 años alemana allí y yo conseguí que se la comprara en Phoenix, Arizona, que me están viendo por la cámara ahora mismo. Y un capo di monte que tiene allí y tiene otras cosas antiguas también que las quiere vender. Y yo decidí ayudar y por eso le estoy haciendo este anuncio público aquí. Si usted va a hacer muebles o tapicería, ella es la persona. Porque tenemos que contrarrestar la injusticia del abandono. ¿Me están escuchando? Claro, porque fíjate, ¿qué ha generado esto en ella? El contrarrestar lo que ella vivió. ¿Qué ha generado en ella? Diga conmigo, fe. Claro que estamos generando en ella fe, y por eso ella está aquí. Fíjate, ella está aquí porque estamos generando ¿qué? Fe. Y Jesús dijo que la injusticia produce incredulidad. Ahora, eso no fue lo único que dijo Jesús acerca de la fe. Yo voy a hablar en esta serie de fe de algunos dichos de Jesús. Dicho sea de paso, para los que me están visitando o tal vez no tengan esta fe en Jesús o se pregunten, pero ¿por qué tiene que ser con Jesús? A Napoleón Bonaparte le preguntaron en la isla de Elba si él creía en Jesús. Le dijeron, ¿usted cree en Cristo, Jesús?
Y miró así y le dijo, sí creo. Y le preguntaron, ¿y por qué? Y se volteó así, usted sabe cómo era Napoleón, se volteó así con el gorro así, y se quedó mirando el mar un rato así. Y se dirigió a los que le preguntaban y le dijo, mire, yo conquisté Europa completamente, toda Europa, y todo el mundo me seguía, y hoy no me sigue nadie, y a él todo el mundo lo sigue. Yo creo que él vive y resucitó, porque todo el mundo lo sigue. Así que tenemos que hablar las palabras de él. ¿Me están escuchando? Si Napoleón por la parte dijo que todo el mundo lo sigue, pues hablemos de lo que dijo Jesús. Ok, los que tienen Biblia, los que no tienen Biblias, aquí hay unas pocas de Biblia. Yo les voy a pedir exactamente que ustedes me le den Biblia a los que no tienen y los ayuden a buscarla. La semana que viene yo voy a dar la página de la Biblia, en esta Biblia yo voy a dar la página. Me regalaron unas cajas de Biblia. La dueña de la librería Luciano's Book, yo fui a comprar la caja. Me dijo, yo tengo tanta fe en la iglesia que tú vas a levantar que te voy a regalar la caja de Biblia. No me la tienes que comprar, te la voy a regalar. Pero es que entre otras cosas me dijo algo tremendo. Me dijo, tú eres el único pastor que me hacía cheque que no rebotaba. Yo dije, así que por eso me regaló. Si la quieres tener en tu mano, papá. Si no, simplemente me oye. Él es un intelectual, ya él no necesita ni leer, con escuchar es suficiente. Ok. Sí, voy a leer. Sí, Jorge, sí. Si tú quieres me puedes leer, no tengo ningún problema. O tú mismo, Arturo, si tienes el versículo ahí. Ok, abran su Biblia conmigo en Mateo 17:20. Mateo 17:20. Yo lo tengo aquí mismo. Ok, Jesús hablando. ¿Quién va a hablar? Jesús. Samuel, ayúdamelos a ellos. La semana que viene yo les voy a dar la página y les voy a enseñar cómo buscarlo. Mateo 17:20. Lo tengo. O si alguien tiene esa Biblia y me da la página, la semana que viene vamos a tener la 708. Busca la página abajo, 708, y la Biblia está dividida en capítulos y versículos. No se escribió así. La Biblia no se escribió así. Fue un monje que la dividió en capítulos y versículos para ayudar en su lectura. Okay, la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Los judíos no lo escribieron así. Ok. Mateo 17, dicho sea de paso, ya que mencioné el judaísmo, permítanme, necesito que todos me miren para acá. Voy a disipar una duda en la mente de ustedes. Hay un montón de filosofías hoy espirituales que corren, es una corriente filosófica espectacular. Y en esas filosofías, como el hinduismo, el confucianismo, la meditación trascendental, la reencarnación, todo ese asunto que viene de la India, nos dicen que Jesús practicó esas prácticas, valga la redundancia. Que Jesús, esos años que aparecen perdidos en la vida de él, desde los 13 años, cuando él fue llevado al templo a celebrar el Bar Mitzvah, porque los judíos tú eres un adulto cuando tienes 13 años. Ahí ya tú eres adulto y te asignan responsabilidades de adultos. La adolescencia de los gringos, y por eso es que es la edad más corrupta, de más suicidios, de más droga y de más de todo, es la edad. En la Biblia no hay adolescencia. Usted pasa de la niñez a la adultez. A los 13 años ya tú eres un adulto. Y eso está en el reloj biológico de las mujeres. Por eso las mujeres a los 13, 14 años, ¿qué tienen? Claro, la menstruación. Ellas tienen una señal física. Entonces los judíos sabían eso. Y en el cerebro de los varones hay una señal psicológica de que ya el niño deja de ser niño para convertirse en un qué. En un hombre. Por lo tanto hay que asignarle responsabilidades de hombre, porque si no va a vivir como un niño. Y tú tienes un niño grande que se come el refrigerador y te tapa el inodoro. Entonces no, mejor es que le dé una responsabilidad de un adulto ya, para que sea un hombre, ya sea un hombre y piense como un hombre. Y por eso es que en el Bar Mitzvah le dan dinero y le llenan la cuenta del banco y le asignan empresa, y el tipo empieza ya a ser un empresario desde esa edad. Y a Jesús lo llevaron a los 13 años a celebrar el Bar Mitzvah, o sea, la iniciación a la adultez. Pero de esa edad, de los 13 años, gracias, no, esa sí era la única que quedaba vacía. De los 13 años hasta los 30 años, no hay registro en la Biblia de lo que pasó con él. Las filosofías religiosas dicen, escúchame, le voy a dar una defensa intelectual, espiritual, para que se defiendan y lo defiendan a él. Las filosofías orientales dicen que Jesús
pasó esos años de 13 a 30 en la India, aprendiendo toda la filosofía hindú. Pero no puede ser, porque Jesús no enseñó nada que tuviera que ver con el hinduismo. La enseñanza de Jesús tenía que ver con el judaísmo. Su enseñanza estaba marcada ya por años y años de historia dentro del judaísmo. No era una enseñanza nueva, aunque él resaltó verdades nuevas. Diga conmigo, la fe. Porque ahora venía la época de la ¿qué? De la fe. ¿De la qué? De la fe. Ahora venía la época de la ¿qué? De la fe. Y mire, todo se mueve por fe. Todo se mueve por la fe. Todo. Lo que pasa es que la fe funciona en el mundo trascendental. Yo lo expliqué el domingo pasado. Que hay un mundo ¿qué? ¿Qué yo dije? Que hay un mundo ¿qué? Sobrenatural. ¿Qué más? Invisible. Hay un mundo invisible. Los científicos han encontrado, no soy yo le estoy dando datos científicos históricos. Dicho sea de paso, en esta iglesia ustedes van a crecer siempre intelectualmente, porque yo me la paso investigando para dar postulados que ustedes puedan afirmarse en su fe, como yo también tengo que afirmar. Miren, la ciencia física ha encontrado recientemente que toda materia viene del mundo invisible. Toda materia viene del mundo invisible. Y Pablo dice en Hebreo, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que lo que la ciencia física está diciendo ahora, ya nosotros lo tenemos ahí. Y por eso es, escúcheme, que Jesús le dio tanta importancia a las palabras, porque la fe está ligada con las palabras. Por eso Pablo dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la ¿qué? Los japoneses han hecho el siguiente experimento. Han cogido baldes de agua, y le han hablado mal al agua, y han congelado los cristales del agua, y aparecen horribles. Y cuando los descongelan y le hablan a la misma agua, le hablan al agua buenas palabras y los congelan, aparecen cosas maravillosas. Diga conmigo, el poder de las palabras. Y el poder de las palabras está ligado con la fe. Por eso la Biblia dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es que las personas que caminan conmigo todo el tiempo les enseño, no hables así. Yo mismo cuando me corrí en gracia, no me dejé hablar mal, no me dejé hablar incorrectamente. Las palabras tienen un poder tremendo, porque Dios usó palabras para traer lo invisible a lo visible. Por lo tanto, cuando tú haces lo mismo, tú traes lo invisible a lo visible. Y si tú confiesas maldiciones y desgracias, eso viene a ti. ¿Me están escuchando? Ok, miren lo que Jesús dijo. Léeme por favor el versículo. ¿Dónde estamos? Mateo 17:20. Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria. Diga conmigo, nada será imposible. Diga conmigo, nada es imposible para los que caminan en esta dimensión. Nada es imposible, nada. La semana pasada les hablé de un dicho de Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. Ahora les estoy hablando de otro. ¿Cuál es el dicho de hoy? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Ahora miren. ¿Qué significa? Piensen en la gramática del español. Si tuvierais fe, ¿qué implica eso? Primero, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a ellos? Si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Qué implica eso? Condicionalidad. ¿Qué más? ¿Qué más implica eso? Si tuvieras fe, si tuvieras la camisa para el frío, no tendría frío. ¿Qué implica eso? Que no la tienes. O sea, cuando Jesús le dijo a los discípulos, si tuvierais fe como un grano de mostaza, es porque no la tenían. Ustedes tienen, cuando leen a Jesús hablando, tienen que agarrar todo eso, porque acuérdense que lo que Jesús hablaba aplica a nosotros. Nosotros somos los mismos seres humanos, exactamente igual. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús usó
un grano de mostaza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habló del grano de mostaza? Mateo 13:31. ¿Qué dice Mateo? Mire lo que dice Mateo 13:31. Él mismo hablando en otro versículo, Mire por qué. Mire por qué. Les refirió a otra parábola diciendo. No, ese no es. No, perdón. Yo lo tenía en mi papel. Ahí está. ¿Por qué? No, ¿Por qué Jesús? Busque, si Mateo 13:31, perdón, léemelo, Arturo. Y él les refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El 32, léelo. Y que de todas las semillas es la más pequeña. Detente, para. De todas las semillas es la ¿qué? ¿Por qué Jesús les habló de la fe? Porque ellos veían los milagros que Jesús hacía. Y ellos pensaban que para hacer esos milagros había que tener una gran fe. Y ahora Jesús dice, no hay que tener una gran fe. Hace falta una fe tan pequeña como un ¿qué? ¿Cuántos han visto aquí un grano de mostaza? Ok. Permite, yo lo tengo aquí. Jesús pudo haber hablado, fíjate, de una semilla de aguacate o de dátiles, porque ustedes saben que en Israel, yo he estado en Israel hay muchos dátiles y esto es una semilla de aguacate, pero Jesús no habló de una semilla de aguacate, él habló de una semilla de mostaza, que es la más pequeña. Ahí está, páselo para que lo vean. Ahí está una semilla de mostaza. Pásalo para allá, mamita, para que ella. Eso es una semilla de mostaza. Ahí está, hay que meterla en ese pote. Yo le regalé un pote a la hija tuya y ella está loca con la semilla. ¿Qué hay que hacer con la bendita semilla? Y yo le dije, pues tienes que venir para que escuchen mi explicación. Pero yo voy a ir a tu casa a darle la explicación esta semana. Porque la semilla de mostaza tiene que ver con la fe. Diga conmigo, si tuviera fe, como un grano de mostaza, nada me sería imposible. Así que no hay que tener una gran fe, hay que tener la fe del tamaño de un ¿qué? De un grano de mostaza. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón? Yo me pregunto, cuando Jesús habló con los discípulos sobre este asunto, nosotros imaginamos que si vamos a caminar con Dios, debemos ser personas de mucha fe. Los discípulos debían haber sido hombres de mucha fe, pero no lo eran. No tenían ni la fe de un ¿qué? De un grano de miesa. Y a pesar de eso, caminaban con Él. Jesús los llamó a caminar y no tenían ni la fe de un grano de mostaza. La pregunta es la siguiente: y si yo no tengo esa fe, pues yo te voy a recomendar que sigas viniendo, porque la fe viene por el ¿qué? Por el oír. La fe viene por el oír. Si tú te expones, porque claro, como la fe funciona en el mundo sobrenatural, hay un mundo sobrenatural que yo te estoy explicando aquí, y mientras yo te explico, ¿qué se está apoderando de ti? La fe. La fe de Jesús, diga conmigo, la fe de Jesús. Por eso en Apocalipsis habla de que en el tiempo del fin los que se van a parar de pie son aquellos que tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. ¿Y cómo me llega la fe de Jesús? Diga conmigo, pues oyendo. Yo te bendigo, César, que tú llegaste aquí hasta en tu Harley Davidson con tu hijo, él con el casco, él no. Porque él es como yo, que le gusta que el viento le dé en la cara, pero el hijo es más precavido. Dice, no, papá, yo me pongo mi casco. Pero ellos llegaron. Tú vienes, ¿desde dónde vienes? Desde adelante de Oakland. Desde Oakland, por allá arriba vino. Pero él me llamó esta semana y me dijo, pastor, lo que enseñaste al pequeño grupito que venimos de íntimos el domingo pasado, me transformó toda esta semana. Fíjate, una palabra, ¿cómo te transforma? Y mi esposa levantó la mano. Una palabra. ¿Por qué? Porque es que estamos tratando de traer, diga conmigo, el mundo invisible al mundo real de la realidad. Ahora, ¿cómo lo puedo traer? ¿Cómo lo puedo traer? Diga conmigo, por la fe. Por la fe. Por eso, por la fe entendemos, dice Pablo. Yo lo puedo traer con la fe. ¿Qué necesito? Pues la fe de un grano de mostaza. ¿Y cómo me llega esa fe? Oye, usted se quiere llenar de fe, tiene que exponerse. Si no se expone, yo le dije a ella tuvo un contratiempo para llegar aquí. Yo le dije, tú llegas aquí como sea, tú llegas aquí, tú tienes que venir aquí, porque aquí nosotros vamos a hablar hoy de fe. Y cuando Jesús dijo que había una crisis de fe, ahora,
Ahora, si ustedes me preguntan, porque ustedes me pueden decir, algunos de ustedes pueden decir, pastor, pero yo tengo crisis de fe. ¿Qué es lo que producen las crisis de fe? ¿Qué es lo que trae una crisis de fe a nuestra vida? Yo las he vivido también. Yo tuve una crisis de fe para mudarme aquí. Ella no. Porque a ella le gusta todo este bayú de los colombianos y los cubanos. Ella quería todo este alboroto y la casa llena de gente. Yo no. Yo quería Phoenix, Arizona. Yo salí de allí llorando. Yo se lo dije, yo salí de Phoenix llorando. Yo no quería irme de allí. Yo vine aquí porque Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí. Me ordenó las circunstancias para que yo no tuviera opción. Me tocaba obedecer porque estaba creyendo la palabra que Dios me había dicho. El año pasado alguien me dio una palabra y me dijo, Dios te dice que tienes que volver a Miami. Y yo me quedé así, yo dije, no, por favor, Miami, no. Dios te dice que tienes que regresar a Miami. Hay un pueblo que te está esperando allí. Y yo dije, no puede ser Miami de nuevo, no. Después más adelante ustedes entenderán y yo les voy a explicar por qué Miami representa tanto dolor en mi vida. Pero ahora estoy enamorado de esta ciudad, de cosa tremenda. Y estoy enamorado de esta calle y de esta casa. No, estoy enamorado de la casa de tu hija, negro. Y la bendigo y bendigo esta casa y digo, Señor, qué rico, estoy aquí en bendición. Tú me traes, y cada vez que los conozco a ustedes y me asocio con ustedes, con Rey, con todo, con César, que lo determiné esta semana a full, porque yo dije, Señor, gracias porque lo que había en el mundo invisible se está materializado, porque ustedes son materia también. Qué lindo eso. Ustedes estaban en el sueño de Dios para que se materializara por medio de la fe. Ahora quiero terminar explicando algo. ¿Qué es lo que contrarresta la fe? Porque algunos de ustedes pueden decir, pastor, pero yo tengo dudas. Hay momentos en que yo dudo. Y Jesús habló de esto. Miren lo que Jesús dijo. Miren lo que Jesús dijo. Léeme por favor, Arturo, Mateo 21, 21. Léelo, Mateo 21, 21. Busque Mateo 21, 21. Él volvió a mencionar. Acuérdense que él dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, ¿qué cosa? Quítate y échate al mar. Él lo dijo, si tuvierais fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza, quítate y échate al mar. Ahora él volvió a hablar de lo mismo, del grano de mostaza, y habló de echar el monte al mar. Léeme Mateo 21, 21. Léelo, Arturo, adelante. Respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo, nada será imposible. Nada será imposible. Ahora, Jesús añadió un elemento, por lo menos Lucas lo añade. Acuérdense que cada escritor de la Biblia escribía lo que él recordaba de las palabras de Jesús. Hay personas que piensan, ¿cómo yo voy a confiar en la Biblia? Hay personas que piensan, ¿cómo yo voy a confiar en la Biblia si eso la escribieron hombres? Miren, la Ilíada de Homero. ¿Cuántos han oído de la Ilíada de Homero? La Ilíada de Homero, que es famosa en las universidades. La Ilíada de Homero, la Ilíada, la copia más vieja de la Ilíada de Homero, tiene 1000 años de la original. O sea, 1000 años de que se escribió la original, porque no existe, la original no existe la original. Existe copia, que la más vieja es de 1000 años después. Y nadie duda de la Ilíada de Homero. Nadie. La Biblia se escribió, los primeros versículos que aparecieron en papiros viejos son 160, 170 años después de Cristo. Entonces nosotros estamos en ventaja. Porque si la Ilíada de Homero es verdad, 1000 años después del original, entonces 160, 170 años, 200 años no es nada. Entonces tienes que entender que esa gente en aquella época tenían una memoria fotostática. Esos tipos recordaban todo, absolutamente todo. No había un asunto de computadora ni de internet que te recordara, ni nadie recuerda. No. Esos tipos se aprendían todo de memoria. Los judíos te citaban todo este libro de memoria. De memoria. Completamente. Era una mente impresionante. Por eso es. Y apelo al judaísmo, porque este libro fue escrito por Jesús, era judío. Son el 2.3% de la población del mundo y son los que más se han ganado el premio Pulitzer de la inteligencia.
por alguna, a pesar de los líos que ustedes pueden tener con algún judío, porque aquí yo me imagino que son comerciantes y son terribles con los negocios. Son terribles con los negocios, pero terribles. Ok, ahora Jesús añadió algo tremendo. Él dijo, si creyeres y no qué, y no dudares, y no, claro, ustedes pensarán, bueno, me imagino que para caminar con Dios, para que ocurran las cosas espirituales todas en mi vida, yo no debo dudar. No, a veces se duda. Lo que pasa es que la fe sobrepone la duda. Creer no significa que no dudes. Eso no es, no. Si tú dudas, pues bueno, los discípulos dudaron. Es más, voy a leer un versículo ahora que les va a asombrar. Porque ellos vivieron una crisis de fe espantosa como la que yo tuve también. Y tendré que enfrentar mis crisis de fe por encima. Y saben una cosa, miren, las crisis de fe se caracterizan por las emociones. Cuando tú tienes una crisis de fe, todas tus emociones se te van a encontrar. Tus pensamientos te dicen una cosa, pero los sentidos te dicen otra. Es una cosa horrorosa. ¿Y qué pasa? Que como cuando el hombre pecó en el Edén, los sentidos se le aumentaron. Porque los sentidos, los ojos, el tacto, acuérdense que la mujer habló con la serpiente, oyó la serpiente, comió del árbol, tocó, todos los sentidos se le engrandecieron. Por lo tanto, confiar en los sentidos es muy fácil. Si no lo veo, ¿quién dijo eso? Un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús fue el que usó el argumento de los sentidos. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez en su vida? Díganlo, no, confiéselo. ¿Cuántos? Pues claro. ¿Qué tú quieres que te diga? ¿Eso es normal? Tomás lo dijo. Jesús no rechazó a Tomás, pero le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin ver. O sea, hay una bienaventuranza en eso. Porque claro, lo que tú crees se materializa. Tarde o temprano se va a materializar. Pero si dudas, te tengo una palabra de consuelo antes de que te vayas de esta casa. Supongamos que tú tienes dudas. Supongamos que tú eres una persona que, es más, que crees más en tus dudas que en la fe. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu esperanza? Venga conmigo, por favor. Venga conmigo. Porque acuérdense que Jesús dijo, si creyeres y no qué, y no dudares. Y usó la misma expresión, diríais a este monte, quítate del medio y échate al mar. Ok, busquen conmigo Lucas capítulo 18. Arturo, léeme. Lucas 18, por favor. 18. Y cierto hombre prominente le preguntó. Perdón. ¿Ese fue el Lucas 18, papi? 18. ¿Estás seguro? Sí. Perdón. ¿Me permiten un momento? Siempre se me pierde algo. Aquí está, es Lucas, es Mateo 28. Mateo 28. Sí, 28, 16 y 17. Pero los 11... Detente. Necesito que todos me miren para acá. Vamos a esperar que Dios lo consiga. La semana que viene les doy mi palabra, que les doy las páginas. Si alguien tiene la Biblia, me la tiene que dar inmediatamente. Mateo 28, 16 y 17. ¿Lo tienen? Ok. 1722. Página 722. Ahí está. Ok. La semana que viene vamos a tener la página y todo bien organizadito. Tranquilos que así va a ser. Ok. Necesito que me escuchen y voy a terminar. Con esto. Oigan. Jesús se está despidiendo. Estas son las últimas palabras de Jesús para irse. Esta es la última reunión con los discípulos que ya les había dicho, si tuvierais que fe como un grano de mostaza y no dudares. Si tuvierais fe y no dudares. Si ustedes no dudan, esa es la enseñanza de eso. Y les llevé a varios versículos donde él habló del dudar, habló de la semilla de mostaza, habló de la fe y de echar el monte al mar. Y dijo, y nada os será imposible. Ok. Esta es la última palabra, la despedida de Jesús. Léelo, por favor, léelo. Oigan lo que dice la despedida, léelo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Ok, para. Fíjense interesante que en el judaísmo, y esa era la práctica de Jesús,
Tú no podías ser un rabino si no tenías discípulos. Era una honra tener discípulos. Y los discípulos buscaban ser discípulos. O sea, los hombres querían tener un maestro para pegarse y adquirir sabiduría. Eso era una costumbre. Por eso es que a Jesús le decían, los discípulos de Juan ayunan, los de los fariseos ayunan, porque los tuyos no ayunan. O sea que todo el mundo tenía discípulos. Aquí están los discípulos de él, habían caminado con él todo el tiempo. Jesús les había dicho, si tuvierais fe como un grano. Y en las últimas palabras de la despedida conmigo, la despedida. ¿Qué dice allí? Mas algunos dudaban. Todavía dudaban. Y dudaban de él. No solamente de lo que él podía hacer, dudaban de él. Eso está durísimo. ¿Y cuál es mi palabra para ustedes en esta mañana? Si alguno de ustedes tiene dudas, si alguno de ustedes está enfrentando dudas en esta mañana, pues yo te entiendo perfectamente. Yo te vine a decir las palabras de Jesús. Si tuvieras fe como un grano, pero a pesar de que, y no dudemos, pero a pesar de eso hay dudas. La pregunta es, bueno, ¿y qué hago entonces, pastor? ¿Qué voy a hacer si dudo? Léeme el próximo versículo, por favor. Y acercándose Jesús les habló diciendo. Detente. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó. Ah, qué lindo. Porque en algunas iglesias se nos enseña que cuando tú dudas, ¿qué hace Dios? Se aleja. Y aquí ocurrió lo contrario. Que cuando ellos dudaron, ¿qué hizo Jesús? Se acercó. Qué lindo. Qué lindo, mi maestro. Él siempre se te acerca. Él siempre se va a acercar. Porque ya tú no ves que ya tú eres un elegido de Dios. Ponte de pie. Diga conmigo, yo soy un elegido de Dios. César, tú eres un elegido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Yo lo sé. Y tu hijo también son elegidos de Dios. Por lo tanto, aunque estén en dudas, sí, pues todos dudamos. Yo también he tenido mi crisis de fe. Yo he tenido mi crisis de fe. Y a pesar de mis dudas, diga conmigo, Él se me acerca. Él se me acerca. Qué lindo. En lugar de alejarse, ¿qué hace? Y Jesús se acercó. Se acercó y les dijo, porque la fe viene por Él. Oye, ¿qué necesitaban ellos? Hablar. Jesús dijo, les tengo que hablar. Ellos están dudando. Y dudando de mí, eso es duro. Yo no sé si ustedes han caminado con gente que duda de ti. Eso es bien duro, eso es bien duro. Eso es bien duro. Tú sientes el juicio. Cuando la persona duda, te juzga. Y los discípulos están dudando de Jesús y juzgándolo. Y en lugar de rechazarlo y decir, ¿saben que ustedes no sirven para nada? Yo voy a buscar otros más. Y que se les acercó. La semana que viene voy a explicar por qué dudamos. Usted no se puede perder el tema de la semana que viene. Porque voy a hablar de código genético. No se puede perder el tema del próximo fin de semana. Usted haga todo lo posible. A mí no me importa lo que ustedes tengan que hacer. Ninguno de ustedes tiene que hacer más de lo que nosotros hacemos para preparar esta casa para que ustedes vengan. Y esa mujer y yo lo hacemos felices. Felices. Anoche estábamos trapeando, preparando todo esto para ese patio se trabajó durísimo, durísimo, durísimo para que ustedes estuvieran aquí. Porque les amamos. Porque hemos aprendido que a pesar de quienes son ustedes y somos nosotros, Dios los ama y nosotros también. Amén. Diga conmigo, Él me ama. Aunque dude. Diga conmigo, califico. Aunque dude. Califico. Soy de Él. Aunque dude. Y Él no se aleja de mí. Aunque dude. No me va a dejar. Aunque dude. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no puso condiciones. Hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Alabado es el nombre del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Diga conmigo, Dios está conmigo. A veces dudo, diga conmigo, a veces dudo. Pero Dios está conmigo. Lo que Dios hace cuando tú dudas es que te da evidencias para que puedas creer. Claro, la semana que viene yo tengo que explicarte por qué dudas y cómo entonces Dios le hace para ayudarte con tus dudas. Quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Hay alguna persona que está experimentando en este momento alguna crisis de fe?
y quiere que oremos por él o por ella. Amén. Ok. Vamos a orar. ¿Está bien? Se unen conmigo en oración. Voy a inclinar el rostro, inclinamos el rostro y oramos. Padre, yo te bendigo. Te doy gracias por la reunión de hoy. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias. Gracias por tu palabra que ha ministrado nuestras vidas. Hemos aprendido que las injusticias crean crisis de fe. Y esta es una época de mucha injusticia. Pero nosotros confiamos que tú nos haces justicia, Señor, en medio de ellas. También hemos visto la otra palabra que nos diste, de que podemos tener fe como el grano de mostaza. Que aunque es la semilla más pequeña, se convierte en un gran árbol que genera vida. Así ha de ser nuestra fe. Nuestra fe ha de ser una fe grande y poderosa, que ha de generar vida en otros. Pero Señor, a veces dudamos como dudaron tus discípulos. Gracias por este registro histórico que está en tu palabra. Gracias porque a pesar de que ellos dudaron, tú te les acercaste y no los rechazaste. Lo mismo haces con nosotros. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que estos que están en crisis de fe han de ser afirmados en la fe y han de ver aquellos milagros que necesitan. Gracias. Así los confesamos en el nombre poderoso de Jesús.